Dios les bendiga, hermanos, ya reunidos en este nuevo devocional con Cristo. Le damos la bienvenida a cada uno de ustedes. Gracias por su fiel sintonía. Ya prontamente estamos aquí en cámara. Como siempre le recordamos que usted pueda compartir este mensaje con sus amigos en sus redes sociales para que más personas puedan ser alcanzadas. Así que en esta mañana que ya venimos delante de la presencia del Señor, les damos la bienvenida a cada uno de ustedes. Gracias por estar en sintonía, amén. Así que ya estamos aquí, déjeme ver que todo esté bien, amén. Así que le damos la bienvenida en esta mañana. Vamos a orar antes de comenzar para seguir con el tema restaurando las familias, y hemos estado tocando sobre el carácter, así que vamos a orar en esta hora. Padre bueno que estás en gloria, en el nombre de Jesús, venimos delante de tu presencia, Señor, a darte gracias en esta hora por tu amor y tu misericordia, por tu gran bondad, Señor, que tiene con tus hijos, con aquellos que tú le has dado el derecho de llegar a ser sus hijos. En esta hora que venimos delante de ti, ponemos este devocional delante de tu presencia y ayúdanos, Señor, para que lo que tú nos traes el día de hoy pueda germinar en nuestros corazones dando fruto, porque muchos de nosotros que venimos de las tinieblas a tu luz admirable, en lo cual tú, Señor, nos rescataste, muchos tenemos que aprender a formar el carácter de Cristo en nosotros. Pero estamos, Señor, muy escuálidos, por eso en esta hora te pedimos que sea el Espíritu Santo ministrando los corazones para que este devocional sea de gran bendición para nuestras vidas. Desde ya lo encomendamos delante de ti. Como siempre te pido, Señor, dame la gracia y el favor que me hace falta. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, amén y amén. Amén, hermanos. Así que le damos la bienvenida. Gracias a cada uno de ustedes que está en sintonía. Y hoy vamos a seguir con el tema restaurando las familias y vamos a seguir hablando sobre el carácter. ¿Por qué el carácter es tan importante dentro de lo que es la familia? Hemos aprendido que mire lo que traemos arrastrando. Si usted ha pensado que el carácter es tener buen carácter o mal carácter. Generalmente nosotros decimos esa persona es de buen carácter, generalmente decimos que esa persona es de mal carácter porque pensamos que es de la forma que la persona se desenvuelve, ¿no? Con su buen genio o su mal genio, pensamos que eso es el carácter. Pero cuando viene la enseñanza, por eso dice la palabra que mi pueblo perece porque le hace falta conocimiento, y muchos hemos sido pocos instruidos, o otros que no se han dejado instruir y piensan que están bien, pero gracias a Dios que llega la enseñanza en el tiempo propicio. O hubiéramos querido que hubiera llegado antes, pero yo siempre me pregunto por qué, Señor, tú nos das las cosas cuando creo yo que cuando está pertinente a nuestras vidas. Amén. Así que una de las cosas que nosotros debemos de aprender, que por qué las familias necesitan ser reedificadas, ser restauradas, ser sanadas, porque muchas de las familias faltó un carácter a desarrollar, porque tanto los cimientos que fueron nuestros padres no eran hombres y mujeres de carácter bien formado, sino un carácter deformado, porque acuérdese que el carácter viene con diferentes cosas, ¿no? Viene incluido la moralidad, la ética, los valores, y muchas veces nosotros no sabemos cómo, no que no sabemos, venimos con esas enseñanzas completamente atrofiadas, completamente erradas, porque no teníamos una buena cimentación, tanto en la palabra como en la enseñanza. Entonces, obviamente vamos a tener familias disfuncionales donde el Señor tiene todo el interés y todo el interés de poder restaurar, porque si usted lee la Biblia, Él habla constantemente, aunque el pueblo de Israel fue un pueblo que fue infiel con Él, y si usted se va a Oseas, cuando el Señor le da una directriz a Oseas, le dice, no, que se case con ¿cómo se llamaba esa? Creo que Gomer. Déjame ver aquí para no tratar de adivinar, sino estar clara.
Eh, entonces, antes de seguir, ¿no? Dice que el Señor mandó a Oseas para que se casara con esta mujer que era ramera. ¿Por qué razón? Porque era como el pueblo de Israel se había ido, se había prostituido con otros dioses. Así era la forma como el Señor lo venía a palpar a través de este profeta casándose con esta ramera, para que viera cómo el dolor, la situación que él vivió, cómo el mismo Señor se sentía cuando el pueblo de Israel se iba con otros dioses. Esa es una forma de prostituirse, esa es una forma de alejarse del Señor. Sin embargo, siempre el Señor nos da el pie de que Él siempre quiere restaurar a su pueblo, porque para Él es importante que el pueblo sea restaurado. Por eso es importante que las familias sean restauradas. ¿Y cómo se va a ser restaurado si no tenemos un carácter en el cual esté bien definido? Muchos de nosotros venimos con carencias en el carácter y pensamos que tanto de las enseñanzas que traemos antes del mundo, ¿no? Que todo estaba bien, que todo era bien, que como nuestra forma fue enseñada, esa forma fue la mejor. Y muchos de nosotros venimos completamente con unos pensamientos y principios completamente equivocados. Por eso es que es importante cuando nosotros venimos a los pies de Cristo es instruirnos en su palabra, y viene a ser mella el Espíritu Santo en nosotros. Su enseñanza viene a ser una transformación cuando uno se deja enseñar, cuando uno se deja moldear. Y obviamente todos esos clavos bien afincados que fueron enseñanzas que fueron erróneas van a ir saliendo, pero también yo tengo que tomar una decisión en dejar que esos clavos afincados empiecen a salir de mí, porque si la enseñanza no me ayuda, obviamente yo voy a tener dificultades. Usted no se ha preguntado por qué razón no ha podido cimentarse, por qué razón usted no ha podido avanzar, por qué razón su familia está en esta condición, por qué razón no ha prosperado sus hijos, por qué razón su matrimonio se estancó, por qué razón pasó lo que pasó dentro de su casa, por qué vino este terremoto en el cual todas las murallas se vinieron abajo o siempre estuvieron abajo y nunca se dieron cuenta que estaban abajo. Entonces, qué importante es cuando nosotros hacemos una reinspección. Porque yo me pongo a pensar, si esto no me salió, ¿por qué razón no me salió? ¿Cuál fue? ¿Dónde están mis deficiencias? ¿Dónde está mi inhabilidad de poder avanzar? ¿Dónde está que no pueda salir adelante en una situación? Y cuando vamos a la palabra, vamos a ir, abra su Biblia en el Salmo 107, mire. Salmo 107 dice, le damos la bienvenida a todos ustedes que están en sintonía y esperamos que preste atención. Yo sé que estos temas no son fáciles porque muchas veces confundimos porque no sabemos los términos de las palabras, de lo que significan. Y muchas veces, como les explicaba al principio, el tener buen o mal carácter, pensábamos cómo era la persona, si era muy explosiva. Si una persona es explosiva, nosotros decimos inmediatamente, esa persona tiene mal carácter. Pero hoy con la enseñanza nos damos cuenta que no es que sea explosiva, explosivo es en su temperamento, pero el carácter define otra cosa. Mire lo que dice el Salmo 107, 20. Dice, Él envió su palabra y los sanó y los libró de la muerte. Cuando habla aquí de la muerte, sus destrucciones, dice, no solamente su destrucción, sino sus destrucciones, aquí está hablando en plural. Él envió su palabra y los sanó y los libró de la muerte. Por eso que es importante que cuando nosotros vamos, el Señor nos va levantando la cortina, ¿no? Vamos viendo un poquito más claro, porque hay muchos conceptos y preceptos dentro de la iglesia que muchas veces pensamos
No estoy diciendo que la iglesia está equivocada, sino que algunos conceptos no están bien aplicados. Y es lo que hablábamos con la pastora, que muchas veces la enseñanza, no es que la enseñanza sea errada, sino que muchas veces no sabemos los conceptos de las palabras. Y ahí es cuando erramos porque estamos como confundidos en los términos. Cuando vemos la palabra, porque una cosa es el carácter, que ayer lo veíamos, y otra cosa son los temperamentos. Y hay diferentes tipos de temperamentos. Y muchas veces nosotros somos más guiados por los temperamentos, que son las emociones, que por el carácter. Muchas veces nosotros pisoteamos nuestro carácter porque no tenemos carácter. Pisoteamos nuestra ética porque no tenemos ética, no tenemos principios ni tenemos valores bien desarrollados. Puede que usted tenga un valor, ejemplo, no roba, pero miente, tranza, engaña. Entonces le hace falta una moralidad, le hace falta una ética, le hace falta un carácter para que esas acciones usted no la haga. El temperamento, lo que tiene que ver con las emociones, con muchas veces nosotros somos tan temperamentales que nos dejamos llevar por nuestras emociones. Tomamos decisiones a base de nuestras emociones. Tomamos decisiones malas porque nos dejamos llevar por un momento de mucha intensidad, como un enojo, y a partir de eso es que hemos tomado decisiones, y esas decisiones nos han salido mal. Esas decisiones han hecho que nosotros caigamos. Esas decisiones, muchas veces, mire, una persona se mueve de iglesia. Si el Señor le habló que se moviera, gloria a Dios. Pero si el Señor no le habló que se movieran, obviamente va a tener una dificultad. No es que uno quiera tener a la gente para uno, no es que que uno no quisiera que la gente se fuera, pero si el Señor te llama y el Señor te dice, y el Señor también le habla a quien es tu líder para que tú te muevas, obviamente donde tú vas a estar, vas a dar un crecimiento, vas a estar fortalecido, las raíces van a ser sostenidas. Pero muchas veces cuando la gente se mueve, vemos que viene un descalabre en la familia completamente, donde los hijos no quieren saber nada de Dios, donde hay problemas, no estoy diciendo que no van a haber problemas, sí, vamos a seguir teniendo problemas hasta que venga Cristo. Es como en un matrimonio, todos los matrimonios, mire, usted no puede ver a mi esposo, mi esposo que ora, y yo que intercedo también, la hermana Cristian, pero todos los matrimonios, después que oramos, que dejamos en ese momento, posiblemente yo no le serví un café como él quería y posiblemente se haya molestado. Entonces cada uno de nosotros tiene sus situaciones. No es que nosotros no hayan momentos ásperos. Esos momentos ásperos se liman y por supuesto seguimos adelante. Pero toda familia tiene sus encontronazos, por decirlo así, no es que somos exentos. Obviamente no pasamos en peleas, porque hemos aprendido que la pelea es un fruto de la carne. Obviamente tiene que haber en nosotros los frutos del espíritu, y el temperamento muchas veces son dominados por los frutos de la carne. Vamos a Gálatas 5:22, y usted me dirá, ¿qué tiene que ver esto con el carácter? ¿Qué tiene que ver esto con restaurar a las familias? ¿Qué tiene que ver esta situación? ¿Cómo yo lo puedo implementar en mi casa? Bueno, aquí es donde, cuando se acuerda que muchas veces lo decimos y ya yo creo que parecimos un disco rayado, pero bueno, como decía Pablo, os repito las mismas cosas porque eso os da seguridad. Cuando habla en su palabra, dice Josué 1:8, este libro de la ley no se apartará de tu boca, sino que meditarás en él día y noche, para que cuides de hacer todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y tendrás éxito. Amén. Tendrás éxito. Pero ¿qué tienes que hacer para tener éxito? Todo el mundo queremos éxito en la restauración de nuestra familia, queremos éxito, pero para que el éxito sea parte de nosotros, aquí dice que este libro de la ley no se apartará de tu boca. De partida, si este libro de la ley no está en nuestra boca, tenemos una deficiencia. Dice, sino que meditarás en él de día y de noche. Si este libro no está en mi boca, imagínese que ni siquiera medito en él ni de día ni de noche.
para que yo cuide, porque si este libro de la ley está en mi boca, yo voy a cuidar lo que aquí dice. Pero si nunca la leo ni la hago partícipe de mi vida, obviamente yo no voy a cuidar de hacer lo que ahí dice, porque no tengo ni la más mínima idea de lo que dice la palabra. Y perdóneme que suene un poco ruda, pero aquí es claro, para que cuides de hacer lo que aquí está escrito. Pero si este libro de la ley no está en mi boca, ni medito en él de día ni de noche, obviamente, hermanos amados, nosotros no vamos a cuidar lo que aquí dice, porque no tenemos idea de lo que la palabra habla. Dice de que cuides de hacer todo lo que en él está escrito, porque entonces, y ahí viene, ¿no?, lo que todos nosotros queremos, porque entonces harás prosperar tu camino y tendrás éxito. No solamente éxito, sino que va a haber prosperidad en tu camino. Pero aquí hay muchas cosas que el Señor nos manda a hacer. Nos manda que este libro no sea parte de mi boca, nos manda a meditar de día, nos manda a meditar de noche, nos manda a cuidar todo lo que en él está escrito. Y ahí tenemos un gran problema, porque nosotros no sabemos lo que dice la palabra, porque en nuestra boca no está su palabra. No hay una meditación en la cual yo me siente y diga, ¿por qué esto? ¿Por qué, Señor, no me salió? ¿Por qué nos encontramos en esta situación? Porque para que haya una restauración en la familia, yo tengo que sentarme a pensar, ¿qué fue? ¿Cuándo comenzó? ¿Dónde fue que comenzó? ¿Por qué estamos en esta situación? ¿Qué fue lo que gatilló? ¿Cuándo comenzaron? Mire, hay muchas red flags, muchas banderas rojas que son visibles. Pero muchas veces nosotros nos hacemos oído omiso a esas banderas rojas. Por eso qué difícil es que cuando nosotros no nos sentamos y meditamos, bueno, ¿qué es lo que me está sucediendo? Porque ha habido un cambio en todo lo que ha sido mi hogar. Mis hijos están rebeldes, tengo problemas en mi matrimonio, o sea, hay un caos dentro de la casa. Y uno dice, bueno, a veces da muchas excusas, ¿no? Bueno, ya el niño ya no es tan niño porque ya está adolescente. Como es adolescente, carece de experiencia y obviamente hay muchos jóvenes que se rebelan. Pero, ¿qué fue lo que sucedió? Porque también yo conozco montones de otros jóvenes que no se han rebelado a sus padres. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió? ¿Dónde fue que una enseñanza en un lugar fue efectiva y en el otro lugar no fue efectiva? ¿Dónde fue que vino esa falla? Mire lo que dice, acuérdese Josué 1:8. Mire lo que dice Gálatas 5:22. Dice, el fruto del Espíritu en la conducta cristiana. Pero si usted va un poquito más arriba, antes de que vayamos a los frutos del Espíritu, tenemos que ver que muchas veces nuestro temperamento está con los frutos completamente de la carne. Dice, digo pues, andad por el Espíritu y no cumpliréis el deseo de la carne. ¿Ok? Cuando nosotros hacemos los deseos de la carne, obviamente no estamos en el Espíritu. Y aunque usted diga, sí estoy en el Espíritu, la palabra no se puede contradecir. Si en mi hogar hay este tipo de situaciones, este tipo de vivir, este mapa, obviamente hay una dificultad. Dice, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Pues estos dos se oponen el uno al otro, de manera que no podéis hacer lo que deseáis. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Ahora bien, las obras de la carne son envidias, las cuales son inmoralidad, impureza, sensualidad, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, enojos, rivalidades, disensiones, sectarismos, envidias, borracheras, orgías y cosas semejantes, contra los cuales os advierto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Estos placeres carnales muchas veces tienen tomada nuestro temperamento.
y muchas veces nos dejamos guiar por las emociones que están completamente dañadas. Estamos viendo esta semana si la baja autoestima tiene que ver con el carácter o tiene que ver con el temperamento. Entonces yo le hablaba a la pastora que yo pensaba que estaba dirigido por el temperamento, y no, está dirigido por el carácter. ¿Por qué razón? Porque muchas veces nuestra baja autoestima son temores, y muchas veces cuando uno tiene temor no infringe su temperamento, infringe su carácter. ¿Por qué razón? Porque por temor muchas veces yo violo mi ética, yo violo mis principios, yo violo mi moralidad, no mi temperamento, sino que por el temor, por la baja autoestima, que es temor, yo vengo muchas veces dejando mi carácter de lado y cedo muchas veces a cosas que no están bien. Por eso tiene que ver con el carácter. Y dentro de los hogares, mucha de estas carencias han hecho que el carácter haya sido violentado, haya sido pasado a llevar, haya su ética usted la haya completamente desechado. Entonces cuando venimos a Cristo tiene que venir un reset, como un reseteo en la mente. Por eso tiene tanto que ver cuando dice el Señor, déjeme buscarlo, cuando el Señor le habla a Timoteo y le dice: te es necesario nacer de arriba, nacer del agua y del Espíritu. ¿Por qué? Porque este hombre que venía buscando las señales, sabemos que, como le dice, no sabemos que vienes de Dios por las señales que tú haces. Y el Señor Jesús le dijo: te es necesario nacer de arriba, nacer del agua y del Espíritu. Por esa razón nosotros necesitamos nacer de arriba. Si nosotros no nacemos de arriba, va a ser muy difícil que nuestra mente sea cambiada, que haya una restauración en todas estas áreas, porque a veces nosotros pensamos que esto es como no es tan importante o jamás lo habíamos escuchado, y muchas veces como jamás lo hemos escuchado, automáticamente lo desechamos porque pensamos que Dios va a hacer todo sin nosotros poner de nuestra parte. Una de las cosas que me di el trabajo de buscar lo que significa la ética, porque el carácter consta, como ya les dije, y lo que nosotros hemos aprendido, dice, el carácter consta de la moralidad, de la ética, principios y valores. Amén. Y la ética, nosotros, si no sabemos lo que significa, obviamente vamos a errar. La ética o filosofía moral es la rama de la filosofía que estudia la conducta humana, lo correcto y lo incorrecto, lo bueno y lo malo, la moral, el buen vivir, la virtud, la felicidad y el deber. La ética se suele dividir en 3 ramas, ¿ok? Pero más que nada busca normas o estándares para regular la conducta humana. Y aquí viene la cosa. Muchos de nosotros en nuestros hogares no fuimos enseñados con ética, porque la conducta humana o la conducta moral que debió haberse reflejado en esa familia fue inmoral, y nosotros aprendimos inmoralidades. No quiero ofender a nadie, pero fuimos enseñados inmorales, sin tener una moral. Por eso usted ve que muchos de los hogares son muchas veces disfuncionales, no solamente porque hay unas carencias espirituales, sino porque se acuerda que yo daba un ejemplo donde los padres permiten, no estoy diciendo todos, pero a veces los padres ponen su ética, su moralidad de lado, sus valores de lado, y dejan que su hijo o su hija traiga al novio o a la novia a vivir dentro de la casa. Porque como dicen, ¿no? Bueno, es mejor que lo hagan aquí antes que lo hagan afuera. Y entonces, en el Señor, tú piensas que eso es una buena decisión, y muchas veces su ética, su moral, lo que es bueno y malo, está tergiversado, está cambiado. Ese hogar necesita una restauración.
Ahora, no estamos hablando de aquellos que no están en Cristo, porque el que no está en Cristo, ¿qué usted le puede pedir? Se supone nosotros que estamos caminando con Cristo, hay partes que tienes que ser formado, porque nosotros no venimos con una moralidad, no venimos con principios y valores. Entonces, la ética es la rama de la filosofía que estudia la conducta humana, lo correcto de lo incorrecto. Y muchas veces nosotros ni siquiera nos detenemos a estudiar lo que es correcto e incorrecto. Muchas veces no lo enseñamos 100% a nuestros hijos qué está bien o qué está mal. Usted no se ha dado cuenta que a veces los padres enseñan a los hijos a mentir cuando viene, y siempre dan este ejemplo, ¿no? Cuando viene el casero o la persona que viene golpeando la puerta buscando al papá y la mamá, y el papá y la mamá le dice al niño, dile que no estoy. Y el niño va a la puerta, ¿no? Sale y dice mi papá que no estás. Y entonces el papá sale todo sonrojado. Pero, perdón, tú le estás enseñando a tu hijo ese patrón, esa guianza, y eso no está bien. Pero ese niño crece que eso es lo correcto porque su padre se lo enseñó. Qué difícil sacar una enseñanza de un padre, sobre todo si ha sido una enseñanza que ha estado errada. Por eso, cuando pasan las generaciones sin conocer a Dios, ¿se acuerda cuando Caín mató a Abel? Dice que pasaron 5 generaciones que no conocían de Dios hasta que nació Set, y ahí empezaron de nuevo los hombres a invocar el nombre de Dios. Qué terrible cuando hay una falta de moralidad. Y digo qué terrible porque todos los que hemos nacido en una falta de inmoralidad, en una falta de saber lo bueno, lo malo. Pero a veces uno dice, pero ¿cómo no vas a saber lo bueno y lo malo? Bueno, tú o nosotros practicábamos ciertos pecados que sabíamos que eran malos, pero no sabíamos a ciencia cierta el grado de peso que tenía, que no estaba bien delante de los ojos de Dios. Por eso, cuando el Señor Jesús, y qué buen ejemplo cuando le dijo a María Magdalena, una prostituta que la trajeron a los pies del Señor Jesucristo, el Señor le dijo, vete y no peques más. ¿Qué le dijo? No te prostituyas más. No vaya a ser que te acontezca algo peor. Entonces, dentro de mi familia, como el Señor nos manda a meditar, nos manda a que no nos apartemos de esta instrucción que es la palabra, para que nosotros tengamos éxito. Y por supuesto que tenemos que cuidar lo que aquí dice. Mire lo que significa principios y valores. Amén. Dice, los principios son el conjunto de valores, creencias, normas que orientan y regulan la vida. Son el soporte de la visión y la misión o la estrategia. Los principios y valores de una casa. Estos son los principios y valores de esta casa. Nos vamos a sentar todos a la mesa a comer. Estoy dando unos ejemplos, ¿no? Aquí no se aceptan las mentiras, aquí no se acepta, y usted pone sus principios y valores, pero muchas veces nosotros no tenemos ni idea lo que es un principio, no tenemos idea lo que es un valor. Y como no sabemos, obviamente tampoco hemos enseñado a nuestros hijos esa parte, y hemos tenido hijos que han sido difíciles de poder sacarlos de esa mentalidad, ¿no? Ejemplo, cuando los hijos son irrespetuosos con los adultos, y muchas veces el padre no hay una corrección de parte de él, entonces ese hijo crece que ese comportamiento es el adecuado cuando no lo es. Así que, más sin embargo, cuando viene el Señor y empieza a restaurar y a cambiarnos, pero claro, han pasado mucho tiempo quizás y uno sigue en la misma situación en las familias que no han podido ser restauradas. ¿Y por qué razón? Porque ya, como habíamos visto, los frutos de la carne, los placeres de la carne están más inherentes en esa familia o en esa persona. Más dice su palabra, el fruto del Espíritu en la conducta cristiana, el fruto del Espíritu en la conducta. Entonces, cuando mi temperamento se está formando, se está sanando, el Señor lo está limando, hay muchos de estos frutos que van a ser evidentes en nosotros. Los frutos de la carne van a ser evidentes, claro que sí. Cuando usted ve que la persona es enojona, está en pleitos, en celos, en disensiones, en envidias, obviamente esos son los frutos de la carne y usted es evidentemente que esa persona tiene un problema. Pero los frutos del Espíritu, dice, más el fruto del Espíritu es amor, es gozo, es paz,
paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Contra tales cosas dice no hay leyes. Pues los que son de Cristo Jesús han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Aquellos que somos de Cristo Jesús hemos crucificado la carne a los deseos y a las pasiones de la carne. ¿Cuáles? Los que habíamos leído más arriba. ¿Cuáles son esos? Los celos, los pleitos, las disensiones, las envidias, todas esas, los placeres de la carne que antes practicaban. Nosotros lo hemos crucificado la carne. Pero qué difícil, porque nos cuesta muchas veces el crucificar. Y seguimos caminando en la carne, nos seguimos enojando. No quiere decir que usted nunca más se vaya a enojar, pero prevalece más el enojo que vivir en paz. Prevalece más los pleitos que vivir en paz, que los frutos del Espíritu sean evidentes en nosotros, que haya gozo en nuestra casa. Entonces, qué difícil es cuando una casa está sumergida en los placeres de la carne. Obviamente, tiene que ser formado un carácter en la persona, y cuando hay una debilidad en el carácter en la persona o en los jefes de hogares, todas esas debilidades se las traspasamos a nuestros hijos y volvemos a ser una nueva generación con las mismas ambivalencias, con las mismas carencias, con las mismas dificultades, porque no lo fortalecemos en su moralidad, no lo fortalecemos en su ética, no lo fortalecemos en los principios, no lo fortalecemos en los valores, no lo fortalecemos en lo que es la palabra. No les enseñamos a meditar. Por eso hablamos con la pastora que la niña debe de pasar ella misma en los fracasos, si en algo se equivoca, para ella poder reflexionar qué fue lo que hizo bien y qué fue lo que hizo mal. Porque cuando nosotros fracasamos, vienen los momentos donde nos tenemos que sentar y reflexionar por qué razón esto no me ha salido. Amén. Dice que, mire lo que significa la moralidad. Acuérdense que el carácter consta de moralidad, de ética, de principios, de valores, ¿ok? Ya yo le dije lo que eran los principios, los valores y la ética. Mire lo que significa la moralidad. La moralidad, dice, son conjuntos de costumbres y normas que se consideran buenas para dirigir o juzgar el comportamiento de las personas en una comunidad. Un cambio de moralidad puede provocar la destrucción de una sociedad. Ok, si nosotros no somos éticamente morales o traemos una moralidad que es inmoral, y muchos venimos así, venimos siendo inmorales. Nuestra moralidad era muy pequeñita, o no la teníamos, o no existía en nosotros. Y cuando vino la palabra, esa moralidad en nosotros empezó a crecer. El que una persona sea inmoral muchas veces trae la destrucción a las sociedades, claro que sí, porque a lo malo le llaman bueno. Bueno, pues hoy con lo que vemos, donde hay ciertas ramas que trata de que aceptemos todas las cosas que en este momento se está caminando en el ámbito del LGBT, del lenguaje inclusivo, que ya no es él, ella, sino ellas. Y uno se queda, ¿qué es esto? ¿En qué estamos? O sea que ya yo a una persona que es inclusiva no la tengo que llamar ni por ella ni por él, sino por ellas. Entonces, es difícil, porque la moralidad de la sociedad empieza a cambiar. Si en nuestra casa nosotros, que tenemos que ser con un carácter definido, porque mire, una persona que tiene un carácter definido, ¿se acuerda que yo le decía ayer que no es como las ondas del mal que va de aquí para allá, sino que una persona tiene un carácter bien, no que sea radical, pero bien definido? Es una persona que tiene moralidad, que es íntegra, que es ética, que no se va a dejar doblegar fácilmente.
Por eso la persona que tiene baja autoestima o que tiene temor muchas veces infringe su carácter y lo termina como vendiendo. Lo que no está bien hacer lo termina haciendo. Termina éticamente mal. Por eso cuando las autoridades violan la ética, cuando violan su ética, son expuestos ante la sociedad y muchas veces ellos no son reelegidos porque éticamente quedaron mal. Pero nosotros no vemos eso en nuestros hogares. Nosotros pensamos que eso es para afuera. No, dentro de nuestros hogares en los cuales faltan carácter de ser desarrollado, porque una persona que es débil de carácter, es débil, su temperamento muchas veces es débil, pero más su carácter se ve reflejado, porque esta persona no va a respetar los valores ni los principios, sino que los va a desechar. Por eso usted ve que aquellos que han adulterado les faltó carácter para mantenerse firme dentro del matrimonio, porque el matrimonio sabemos que es un pacto. Mire, estando en Cristo o fuera de Cristo, sabemos que el matrimonio es un pacto. Y estando en Cristo o fuera de Cristo, la infidelidad sabemos que está mal. Amén. Aquel que fue infiel le faltó el carácter, la moralidad. ¿Por qué razón? Porque sucumbió ante los deseos de la carne, ante los placeres de la carne. Pudieron más sus emociones, sus necesidades que plantarse firme en su carácter y decir, no, yo tengo que ser fiel con la mujer de mi juventud, porque yo tengo un pacto con esta persona. Un hombre de carácter no es ambiguo, sino que da la seguridad en el hogar. Y obviamente si este varón ha fallado, sus hijos van también a tomar toda esa debilidad de ese padre, porque entonces estos hijos ya vienen emproblemados o se vuelven emproblemados porque el padre toma este camino. El hombre, o tanto el hombre como la mujer que tiene una relación extramarital, es una persona que le falta carácter porque le falta la moralidad, le faltan los principios, le faltan los valores. Y cuando hablamos en la palabra que el Señor siempre categóricamente va en contra de la infidelidad. Por esa razón nosotros tenemos que empezar a meditar. ¿Qué de nosotros tenemos que cambiar? ¿Qué de nosotros tenemos que ir como haciendo una reintrospección? Es como cuando usted usted va al médico y le pasan a usted una plantilla, una hoja donde, 5 hojas son aquí, ¿no? Y donde le hacen muchas preguntas. En su familia hay enfermos de cáncer, en su familia hay enfermos de corazón, en su familia hay alta presión, en su familia hay gente que tiene diabetes, sus padres, su madre, los que son cercanos a usted son enfermos de esto, tienen esta situación y uno le empiezan un escaneo, ¿no? Profundo. Mire, es más, cuando usted va a sacar un seguro de vida, ahí le pregunta, ¿usted fuma? ¿Usted sufre de azúcar? ¿Cuándo fue? ¿Usted se considera saludable, más o menos saludable o no tan saludable? ¿Por qué razón le hacen esas preguntas? Porque si usted fuma, es un alto riesgo. Entonces la póliza obviamente le va a salir más cara que una persona que no fume, que una persona no sea diabética, le va a salir más barata que una persona que es diabética. Entonces, cuando hacen ellos este cuestionario, si es tan exhaustivo muchas veces, imagínenselo nosotros que somos tan negligentes. Y digo nosotros porque no sabíamos meditar. No, mires más que cuando se disciplina a un hijo, no le enseñamos al hijo a que medite en lo que hizo que estuvo incorrecto. Y es bueno que el niño medite qué es lo que hizo que estuvo incorrecto y por qué tiene que cambiar su actitud. Entonces, desde ya ahí lo vamos instruyendo. Entonces, cuando somos adultos cometemos graves errores y no meditamos, ni menos que pidamos perdón, porque no fuimos enseñados. Por eso dice, mire, vamos a Juan 5:8. Juan 15:8, no 5:8, 15:8. Dice, en esto es glorificado mi Padre, en que deis mucho fruto y así probéis que sois mis discípulos. En esto es glorificado mi Padre,
en que deis mucho fruto y así probéis que sois mis discípulos. ¿Cómo probamos que nosotros somos discípulos del Señor? En que nosotros demos frutos. Si mi hogar no está dando fruto, mi hogar necesita una intervención radical del Señor, pero también que yo tome decisiones radicales para yo ir formando el carácter en Cristo que me hace falta. Mire lo que dice Mateo 18, 23. Mateo, Marcos, Lucas. Mateo 18, 23. Dice, parábola de los deudores. Por eso el reino de los cielos puede compararse a cierto rey que quiso ajustar cuentas con sus siervos. Y al comenzar a ajustarlas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. Pero no teniendo él con qué pagar, su señor ordenó que se lo vendieran junto con su mujer e hijos y todo cuanto poseía, y así pagara la deuda. Amén. Dice más adelante, entonces el siervo cayó postrado ante él diciendo, ten paciencia conmigo y todo te lo pagaré. Y el señor de aquel siervo tuvo compasión y lo soltó y le perdonó la deuda. Pero al salir aquel siervo encontró a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios y echándole mano lo ahogaba diciendo, paga lo que debes. Entonces su consiervo cayendo a sus pies le suplicaba diciendo, ten paciencia conmigo y te pagaré. Sin embargo, él no quiso, sino que fue y lo echó en la cárcel hasta que pagara lo que debía. Así que cuando vieron sus consiervos lo que había pasado, se entristecieron mucho y fueron y contaron a su señor todo lo que había sucedido. Entonces, llamándolo su señor, le dijo, siervo malvado, te perdoné toda aquella deuda porque me suplicaste. ¿No deberías tú también haber compadecido de su consiervo, así como yo me compadecí de ti? Y enfurecido su señor lo entregó a los verdugos hasta que pagara todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de corazón cada uno a su hermano. Y una de las cosas que nosotros, para que el Señor comience la restauración en nosotros, es que nosotros debemos de perdonar a nuestros hermanos. Mírese usted en su familia, dentro de su casa, dentro de lo que usted está viviendo, dentro de lo que necesita ser restaurado, levantado, sanado, y empiece a perdonar. Mire, tenemos que empezar desde atrás, ¿no? Perdonar a nuestros padres que no nos enseñaron a tener carácter. Y bueno, no estoy diciendo todos los padres, ni quiero tampoco que se ofendan. Muchas veces nosotros queremos defender a nuestros padres, pero también tenemos que ser realistas. Si nuestros padres no nos enseñaron los principios y valores que dice la palabra, es que nos enseñaron principios y valores que dice el mundo. Entonces, no es que uno odie a sus padres, pero pedir perdón. Yo perdono a mis padres porque no me enseñaron a tener un buen carácter. No me enseñaron a tener ética, esos principios, esa moralidad. Fui una inmoral. Y perdóneme que sea muy clara. Sí, fui una inmoral. Gracias al Señor que me rescató, hoy soy una nueva criatura. Y la moralidad, tuve que aprender a ser moral. Así, hermana, sí. Es que es como decía la pastora, muchas veces no decimos nuestro testimonio completo porque la gente se escandaliza. Pero ¿por qué usted se tiene que escandalizar si cada uno de nosotros venimos del mundo y venimos siendo piedras rescatadas? Cada uno viene siendo transformado cuando el Señor lo toca. Amén. Vamos a ir a Romanos 3:23. Y aquí nosotros tenemos que tener responsabilidad de tener autocontrol sobre nuestro temperamento. Pero esto no es que solamente yo lo diga y ya somos efectivos en nuestro temperamento. No es así. Aquí es donde uno tiene que rendirse delante del Señor, orar, soltar también. Porque mire, muchas veces estamos como aguantados a una situación del pasado que no nos deja ser libre. Y terminamos culpando en el presente
por gente que ni creció contigo, por gente que tú conociste de último, pero que tienen ciertos como rasgos, te recuerdan lo del pasado, intrínsecamente, y arremetes contra ellos, pero en realidad ellos no tienen nada que ver. Mire lo que dice Romanos 3:23. Romanos 3:23. Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios. Todos hemos pecado. Todos en estas cosas hemos pecado y hemos fallado. Por cuanto dice, no alcanzan la gloria de Dios. Más sin embargo, el Señor nos justifica si nosotros venimos arrepentidos delante de su presencia. Mire lo que dice Primera de Juan 1:8. Vamos a Primera de Juan 1:8. Primera de Juan 1:8. Dice: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar los pecados y para limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Por eso todos hemos pecado por cuanto estamos destituidos de la gloria de Dios. ¿Y qué tiene que ver el pecado con la restauración de la familia? Claro que sí, porque en cada familia hay pecado. Hemos pecado delante de la presencia del Señor. Pero Él dice, si decimos que no hemos pecado, si decimos que no hemos pecado, hacemos al Señor mentiroso. Todos de alguna u otra forma hemos fallado, hemos quedado mal. Por eso tenemos que pedirle perdón al Señor para que empiece, así como Nehemías pedía perdón no solamente por los pecados de él, por los pecados de sus padres, por los pecados del pueblo. Daniel pedía perdón no solamente por lo de él, sino por lo que había detrás, por el pecado del pueblo. Por eso es que es importante cuando nosotros venimos primeramente a reconocer que hemos fallado. Porque para que uno necesite una restauración es porque si es un matrimonio, los dos hemos fallado. Los dos hemos cavilado, los dos hemos cojeado. A alguno le faltó, al otro también le faltó en decir, a alguno le faltó en obrar, al otro en caminar, de alguna otra forma. Pero aquí lo más importante es que nosotros podemos aprender a fortalecer en nuestro carácter en Cristo y no dejar que el temperamento nos domine, porque el sentimiento y los pensamientos son dos cosas diferentes. Los pensamientos son parte del carácter y los sentimientos son parte del temperamento. Así que recuérdese que tener una baja autoestima, pese a lo que usted haya pasado, generalmente interviene en nuestro carácter. Por eso, como decía la hermana, aunque fue afectada en su autoestima, ella no transó su carácter, sino que se mantuvo firme, esforzada, orando, clamando, leyendo su palabra, porque es esto lo que nos va a sacar adelante. Es la palabra, la presencia del Señor, el compromiso que yo tenga para no transgredir mi carácter en el Señor. Y cuando usted es una persona de carácter, lo van a reconocer. No piense que es la persona mal genio, sino que una persona que es leal, una persona que tiene valores, una persona que tiene sus principios bien definidos en el Señor. Y esos valores son intransables, es ético, porque la ética, ¿se acuerda lo que le dije? Vamos a repasarlo antes de terminar. La ética estudia la conducta humana, lo que es correcto de lo incorrecto, lo bueno de lo malo, la virtud, la felicidad, el buen vivir y el deber. Entonces, cuando usted ve a una persona con carácter, tiene estas cualidades que la ha ido desarrollando. No que sea una perfección, pero ya usted sabe que con quién puede contar y con quién no, porque sabe que esa persona tiene debilidades en su carácter. Tranza su carácter, vende su carácter, así como le pasó a Judas,
que él transó su carácter, porque por unas monedas entregó al Señor. Después se arrepintió, pero ya no había más nada que hacer. Entonces nosotros no podemos transar nuestro carácter, debemos ser de una sola línea. Por eso somos forjados. Como el hierro es forjado, una espada, somos forjados y pasado por el fuego, pasado por el aceite, pasado por la arena, pasado por el agua. Somos probados. Vamos a ser probados en nuestro carácter, en lo que creemos, para que no renunciemos al Señor. Ahí vamos a ser probados. Por eso muchos se terminan yendo de la iglesia porque su carácter ha sido débil. Porque ante cualquier circunstancia inmediatamente cavilan, flaquean, se van o sucumben. Son inmorales porque sucumben ante las tentaciones. La persona que sucumbe en su carácter ante las tentaciones no tiene carácter. Es débil de carácter. La persona que adultera es débil de carácter. La persona que miente es débil de carácter. La persona que tranza es débil de carácter. El que es inmoral es débil de carácter. ¿Qué te hace ser una persona fuerte? Que veas la tentación, pero que no te quedes ahí. Tú rechaces la tentación. Esa es una persona con carácter. Que aunque haya una mujer por ahí revoloteando al marido, ese marido no transgrede la fidelidad que tiene con su esposa. Esa es una persona con carácter. Y ese carácter nosotros le vamos a pasar a nuestros hijos. Por eso tú sí tienes que ser sí y tú no tienes que ser no. Muchas veces somos ambiguos porque no tenemos carácter. Y traemos esa ambigüedad dentro de nuestras familias y hacemos que nuestros hijos se crezcan siendo ambiguos también, con falta de carácter, siendo débiles en su carácter. Por eso tenemos que pedirle al Señor que nos ayude en este planteamiento donde usted se tiene que sentar y meditar. ¿Dónde fue? ¿Cuándo fue? Es como cuando el Señor Jesús le pregunta, acuérdese, al Padre, ¿cuándo fue que le sucede esto? Y si usted se pone a pensar y agarra un cuadernito y usted empieza, bueno, mi familia necesita restauración familiar. ¿Por qué razón? ¿Cuáles son las debilidades que mi familia tiene? Mis hijos, mi relación con mi esposo, si tengo esposo, si no tengo esposo, qué fue lo que sucedió, cuándo fue que sucedió, dónde yo tengo que trabajar, dónde yo tengo que ser fortalecido, dónde puedo buscar los recursos, las ayudas. Si no tengo recursos, ayudas, ¿cómo puedo orar? Porque es lo primero que nosotros debemos de hacer. Meditar en su palabra y orar y actuar, porque yo voy a tener que tomar decisiones para que mi carácter se empiece a fortalecer. Porque si tengo temor, obviamente yo en alguna de estas partes voy a salir renunciando a mi carácter dentro de la moralidad, dentro de la ética, dentro de los principios y los valores. Va a llegar un momento que yo voy a abandonarlos. Por eso cuando mi carácter es fuerte, ¿en qué sentido? Que soy una persona definida, que mi sí es sí, mi no es no, que pase lo que pase, como se venga la tormenta, yo permanezco fiel sirviendo al Señor, encaminada en los caminos de Cristo, no que al primer viento la gente abandona al Señor y se va atrás de otros dioses. Por eso el Señor mostraba con Oseas cuando le dijo, cásate con esa mujer prostituta, porque así como el pueblo se ha ido, se ha prostituido con otros dioses, así mismo yo me he sentido como el Señor. Imagínense lo que es sentirse. Por eso yo digo, ¿cuántos hogares han pasado diferentes situaciones? Muchas veces para que entendamos cómo es el sentir del Señor cuando uno se va con otros dioses. En la misma forma, la forma del matrimonio cuando el hombre se va con otra mujer. Así que hermanos, le damos muchas gracias a ustedes que en esta mañana que ha podido compartir este devocional. Espero que le pueda ayudar. Como siempre digo, nos ayuda a cada uno de nosotros, porque muchos de nosotros no sabíamos que nuestro carácter estaba tan dislocado hasta que viene la enseñanza y nos podemos preparar. Así que lo más importante es que estemos atentos a poder aprender, a poder absorber y a poder poner en práctica. Si usted tiene alguna pregunta, alguna consulta, nos puede escribir para nosotros poder responder sus inquietudes. Así que hoy vamos a orar
pidiéndole al Señor para que nuestro carácter sea fortalecido en las áreas que están débiles. Si está débil en la moralidad, si está débil en la ética, si está débil en los principios y en los valores. Amén. Padre bueno que estás en gloria, en el nombre de Jesús, te pedimos esta mañana, Señor, que este devocional empiece a germinar en cada uno de los corazones, para que los frutos del Espíritu, mi Dios, empiecen a ser fortalecidos, los frutos de amor, de paz, de bondad, de benignidad, de dominio propio, de mansedumbre, de templanza, de gozo, Señor. Sea, mi Dios, desarrollándose en cada uno de mis hermanos. Y Padre, yo te ruego que aquellos, Señor, que les hace falta su carácter, o aquellos que jamás habían escuchado, Señor, que la falta de carácter hace que nuestras casas estén derribadas. Muchas veces, Señor, yo te ruego que sea el Espíritu Santo fortaleciéndolos para que su moralidad, para que su ética, para que sus principios y valores, Señor, sean fortalecidos y ellos puedan ser hombres y mujeres de una sola línea, de una sola palabra, así como dice tu palabra, Señor, que nos prefieres fríos o calientes, pero no tibios. Por eso en esta hora, Padre, yo te pido que el Espíritu Santo empiece a ministrar los corazones para que les muestre, Señor, en las áreas donde son débiles en su carácter y puedan ser restablecidos y fortalecidos por el poder de tu palabra y por el poder de tu presencia, Señor. Recibe toda la gloria y toda la honra que tú te mereces. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Amén, hermanos. Así que esperamos verlos el día de mañana otra vez a las 10 de la mañana. Que el Señor les bendiga. Reciban los saludos de nuestros pastores, Gabriela y Germán Martínez. Y antes de irnos vamos a dar unos anuncios. Les recuerdo, este lunes, Unidos en la Llave, vamos a estar a las 6 de la tarde. Así que los esperamos. También tenemos intercesión en las madrugadas. Tenemos también ODM Kids, que ya usted sabe que están las enseñanzas en el portal, que usted puede entrar. Los jóvenes de este domingo al otro tienen enseñanza y hoy jueves tenemos servicio a las 7:30 de la noche y a las 10 de la mañana. Tenemos la escuela de liderazgo, que es el próximo martes, y lo devocional mañana a las 10 de la mañana. Y también les quiero recordar que vamos a tener las enseñanzas elementales acerca de nuestro Señor Jesucristo, Hebreos capítulo 6, versículo 1 y 2. Así que si usted quiere ser fortalecido en esa área para que su vida espiritual esté cimentada, le damos la bienvenida. Mándenos un mensaje para nosotros poder escribir su nombre, amén, y mandarle la invitación. Dios les bendiga abundantemente y gracias por su sintonía en esta mañana. Recuerde compartir este mensaje, recuerde darle like a la página, recuerde meterse a YouTube, busque Iglesia Obra de Miami y active la campanita, póngase para seguirnos y active la campanita y también promueva la página en su muro. Dios les bendiga abundantemente, hermanos.